Las puertas de la sala de ceremonia se abrieron con un sonido metálico que retumbó en el pecho de Daniel Cole. Faltaban 3 minutos para el primer contacto oficial entre la humanidad y los Trenai, y el traductor principal de la estación Meridian estaba tirado en la enfermería con una fiebre que nadie supo explicar. Por eso Daniel, un simple técnico de comunicaciones de 26 años, sostenía ahora una tableta con frases que apenas había practicado 2 veces. Su amigo Kevin Ortiz le apretó el hombro desde la fila de atrás. «Solo lee lo que dice la pantalla», susurró. «No mires arriba, no improvises, y respira». Daniel asintió sin decir nada. Tenía la boca seca y las manos frías. Afuera, en el espacio profundo, la nave insignia de los Trenai flotaba junto a la estación como una montaña oscura, cubierta de placas metálicas. Después de 2 años de escaramuzas fronterizas y un tratado que había costado demasiadas vidas de ambos lados, esta era la primera vez que un representante Trenai pisaba territorio humano para negociar la paz cara a cara. La comandante Andrew Pierce, al mando de la estación, se puso de pie cuando las puertas terminaron de abrirse. Junto a ella esperaba la diplomática Grace Bennett, encargada de todo el protocolo. Ninguno de los dos sabía todavía que en los próximos 90 segundos su cuidadosa planificación se iría por la borda. Los Trenai entraron en fila, altos, de piel gris azulada, con armaduras ceremoniales que brillaban bajo las luces blancas del salón. Al frente caminaba una mujer de estatura imponente, con el cabello oscuro trenzado hacia atrás y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda. Su nombre, según el archivo que Daniel había memorizado a la fuerza, era Kaelira, comandante de la flota de honor y una de las guerreras más respetadas de su pueblo. Detrás de ella caminaba un anciano de mirada tranquila, llamado Sarkoth, consejero espiritual de los Trenai, encargado de vigilar que cada palabra del ritual se pronunciara correctamente. Para los Trenai, las palabras no eran simple sonido, eran juramentos. Y los juramentos, una vez dichos frente a testigos, no podían romperse sin deshonra. Nadie le explicó eso a Daniel con suficiente claridad. La comandante Kaelira se detuvo a 3 metros de distancia y levantó la palma derecha, como marcaba la costumbre Trenai, para iniciar un encuentro formal. Grace Bennett le devolvió el gesto con una sonrisa cuidadosa. Todo iba según lo planeado. «Adelante, técnico», dijo Grace en voz baja, sin girar la cabeza. «Lea la bienvenida». Daniel bajó la vista hacia la tableta. Las letras temblaban un poco, no porque el aparato fallara, sino porque sus propias manos no dejaban de moverse. Encontró el bloque de texto marcado como «Saludo formal, apertura de tratado», y comenzó a leer en el idioma Trenai, sílaba por sílaba, tal como había ensayado. Lo que no vio, porque los nervios lo cegaban, fue que 2 líneas más abajo, el sistema de traducción había cargado el archivo equivocado. Un archivo que el traductor original había guardado como referencia académica, nunca para uso real. La fórmula sagrada de compromiso matrimonial Trenai, usada solo en ceremonias privadas entre guerreros que decidían unir su destino en batalla y en vida. Daniel llegó al final del saludo oficial. Todo estaba bien, pero la tableta, mal sincronizada, avanzó sola a la siguiente sección sin que él lo notara, y las palabras que aparecieron en la pantalla parecían, a simple vista, una continuación natural del discurso. Él las leyó. Con la misma voz firme y solemne que había usado para el saludo, Daniel pronunció, sin saberlo, la declaración más sagrada que existía entre los Trenai, la oferta formal de matrimonio, dirigida directamente a la persona que tenía enfrente. El silencio que siguió fue absoluto. Kevin Ortiz, desde atrás, notó primero el cambio en el ambiente. Los guerreros Trenai que rodeaban a Kaelira se pusieron rígidos como estatuas. 2 de ellos llevaron la mano al arma ceremonial que colgaba de su cinturón, un gesto reflejo, casi instintivo. El anciano Sarkoth abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma y dio un paso adelante, con la boca entreabierta. Grace Bennett giró la cabeza hacia Daniel con una expresión que mezclaba pánico y confusión. «¿Qué acaba de decir?», preguntó en voz baja, casi sin mover los labios.
Daniel no entendía nada. Miró la tableta, luego a Grace, luego al frente, donde Kaelira lo observaba con una intensidad que no había estado ahí segundos antes. Sus ojos, de un color ámbar poco común, estaban clavados en él, como si intentara descifrar algo imposible. «Solo leí lo que decía la pantalla», murmuró Daniel, con el corazón latiendo con fuerza. «Era el saludo, ¿no?» «Eso no era un saludo», respondió Sarkoth, esta vez en un humano bastante claro, aunque con acento marcado. El anciano dio otro paso hacia adelante, ignorando por completo a la comandante Pierce, y se detuvo justo frente a Daniel, estudiándolo como si fuera un objeto extraño caído del cielo. «Ha pronunciado el juramento de unión», dijo Sarkoth, «frente a testigos de ambos pueblos, frente a nuestra guerrera de mayor honor». Un murmullo recorrió la fila de guerreros Trenai. Algunos parecían ofendidos, otros, sorprendentemente, parecían casi divertidos, aunque disimulaban bien. La comandante Pierce se adelantó con las manos abiertas, en un gesto de calma. «Ha sido un error de traducción», dijo, tratando de sonar segura. «Un problema técnico. Pedimos disculpas por la confusión y con gusto retomamos el protocolo original». Sarkoth negó lentamente con la cabeza, sin apartar los ojos de Daniel. «Entre nuestro pueblo, comandante Pierce, las palabras dichas frente a testigos no se retiran como si nunca hubieran existido. Eso sería una ofensa mayor que la propia confusión. El juramento ha sido pronunciado, ha sido escuchado, no puede deshacerse con una disculpa». «Con todo respeto», intervino Grace Bennett, buscando desesperadamente una salida diplomática. «Este hombre ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. No hubo intención». «La intención rara vez importa en los juramentos sagrados», respondió Sarkoth. «Importa que se pronunciaron y que fueron escuchados por la persona nombrada». Todas las miradas se dirigieron hacia Kaelira, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra. La guerrera dio 2 pasos lentos hacia Daniel, quien sintió que las piernas apenas lo sostenían. De cerca, ella era todavía más imponente, una cabeza más alta que él, con hombros anchos, marcados por años de entrenamiento, y una postura que hablaba de mando absoluto. Kaelira lo observó de arriba a abajo, sin prisa, como si evaluara a un adversario en el campo de batalla. Después, para sorpresa de todos los presentes, algo parecido a una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Interesante», dijo ella, con una voz grave que resonó en todo el salón. «Ningún guerrero Trenai se ha atrevido jamás a dirigirme ese juramento sin que yo lo autorizara primero». «Yo no», empezó Daniel, con la voz quebrada. «Yo no quise». «Lo sé», lo interrumpió Kaelira, sin dejar de mirarlo. «Y aún así, lo dijiste». Sarkoth levantó una mano para pedir silencio, y todos los guerreros Trenai, incluida Kaelira, obedecieron de inmediato. El anciano se dirigió a la comandante Pierce con expresión grave. «Esto no se resuelve hoy con palabras apuradas», dijo. «Convocaremos consejo esta misma noche. Hasta entonces, el juramento permanece en pie, y ninguna de las 2 partes debe actuar como si no hubiera ocurrido». Daniel sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, aunque la estación no se había movido en absoluto. Miró a Kevin, buscando algún tipo de ayuda, pero su amigo solo pudo devolverle una mirada de total desconcierto, la misma que probablemente tenían todos los humanos presentes en la sala. Lo único que Daniel sabía con certeza, mientras los guerreros Trenai comenzaban a retirarse en fila hacia su nave, era que había llegado a esa ceremonia como un simple técnico de reemplazo, nervioso por leer bien un saludo protocolario. Y ahora, sin haberlo buscado ni entendido, estaba comprometido en matrimonio con la guerrera más temida y respetada de todo el pueblo Trenai. Y por la forma en que ella lo miró, antes de salir del salón, con esa media sonrisa que no terminaba de desaparecer, Daniel tuvo la certeza de que aquello apenas comenzaba. Esa noche, la sala de reuniones de la estación Meridian estaba tan llena que apenas cabía una persona más. La comandante Pierce había convocado a todo su equipo de mando, y del lado Trenai llegaron Sarkoth, 2 oficiales de su guardia personal y,
para sorpresa de nadie, la propia Kaelira, que se sentó con los brazos cruzados y una expresión que no revelaba absolutamente nada. Daniel estaba al final de la mesa, junto a Kevin, sintiéndose como un estudiante al que hubieran llamado a la dirección sin haber hecho nada malo. O eso quería creer. Expliquemos esto con calma, comenzó Grace Bennett, con las manos apoyadas sobre la mesa. Entendemos que, según su cultura, un juramento pronunciado frente a testigos no puede simplemente ignorarse, pero también deben entender que, para nosotros, un compromiso matrimonial no se decide por accidente. Necesitamos encontrar una salida que respete ambas costumbres. Sarkoth asintió lentamente. Comprendo su posición, diplomática Bennett. Permítanme explicar con más detalle. Entre los Trenai, el juramento de unión no es solamente una promesa romántica, es un acto de guerra y de paz al mismo tiempo. Cuando dos guerreros se unen en juramento, sus destinos quedan entrelazados, pelean con más fuerza, protegen con más entrega, y su palabra vale el doble ante el consejo. Por eso el juramento no puede pronunciarse sin consecuencia. Sería como declarar la guerra y luego decir que fue un malentendido. Pero Daniel no es un guerrero Trenai, dijo la comandante Pierce. Es un técnico humano que ni siquiera conocía el significado de esas palabras. Precisamente por eso, respondió Sarkoth, esta situación no tiene precedente en toda nuestra historia. Nunca un extranjero, mucho menos alguien de otra especie, ha pronunciado el juramento. No existe una ley clara para deshacerlo, porque nunca se pensó que pudiera ocurrir por error. Un silencio incómodo llenó la sala. Daniel sintió todas las miradas sobre él, incluida la de Kaelira, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra desde que se sentó. Con el debido respeto, dijo finalmente Kevin, alzando la mano como si todavía estuviera en la escuela. ¿No podría la comandante Kaelira simplemente rechazar el juramento? Si ella dice que no lo acepta, ¿no se cierra el tema ahí? Sarkoth miró a Kaelira antes de responder, como cediéndole la palabra. La guerrera se inclinó hacia adelante por primera vez. Podría rechazarlo, sí, dijo con voz firme, pero un rechazo público, frente a mis propios guerreros y frente a los representantes de la humanidad, sería interpretado como una humillación hacia quien lo pronunció. Y una humillación de ese tipo, en este momento, con el tratado de paz todavía sin firmar, podría convencer a los sectores de mi pueblo, que se oponen a la paz, de que los humanos son indignos de confianza, incapaces incluso de manejar sus propias palabras. Entonces estamos atrapados, murmuró la comandante Pierce. No exactamente atrapados, dijo Sarkoth. Propongo una solución que ya existe, aunque poco usada, en nuestras tradiciones más antiguas. Un periodo de vínculo de prueba. Durante generaciones, cuando surgía una duda sobre si dos personas debían unirse, se les daba un tiempo, no más de 30 días, para convivir bajo la mirada del consejo y demostrar si el vínculo tenía algún valor real o si debía disolverse sin deshonra para ninguna de las partes. Daniel sintió que se le secaba la garganta. ¿Convivir?, repitió, con voz más aguda de lo que hubiera querido. No en el sentido que imaginas, joven humano, respondió Sarkoth, con un tono que casi sonaba divertido. Convivir significa que la guerrera Kaelira permanecerá en esta estación. Participará de tus actividades diarias, y tú de las suyas, bajo observación respetuosa, durante 30 días. Al final de ese plazo, cualquiera de los dos puede declarar ante el Consejo que el vínculo no debe continuar, y será disuelto sin castigo ni vergüenza para nadie. ¿Y si ninguno de los dos lo declara?, preguntó Grace Bennett con cautela. Entonces, el vínculo se considera confirmado, respondió Sarkoth, y pasa a ser un compromiso real, reconocido por ambos pueblos. La sala quedó en silencio otra vez. Daniel miró a Kaelira, esperando alguna señal de protesta, algo que indicara que ella encontraba la idea tan absurda como él. En cambio, la guerrera lo observaba con una calma inquietante, casi como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de que Sarkoth terminara de hablar. «Acepto los 30 días», dijo Kaelira, sin apartar la vista de Daniel. «Así, sin más,
Preguntó la comandante Pierce, sorprendida. Un juramento se pronunció frente a mí, respondió Kaelira. Y aunque este humano no entendía sus propias palabras, las dijo con una voz que no temblaba de mentira, solo de nervios. Eso, para mi pueblo, ya dice algo sobre su carácter. Quiero ver qué más hay detrás de esos 30 segundos de valentía accidental. Daniel abrió la boca para protestar, pero no encontró ninguna palabra que decir. Kevin le dio una palmada discreta en la espalda, como diciéndole que ya no había marcha atrás. Grace Bennett, tras consultar en voz baja con la comandante Pierce, finalmente asintió. De acuerdo. 30 días de convivencia observada. Esperamos que esto ayude a fortalecer la confianza entre nuestros pueblos, y no lo contrario. Así será, dijo Sarkoth, dando por cerrada la reunión. Cuando todos comenzaron a levantarse, un hombre que había permanecido callado en una esquina de la sala se acercó a la comandante Pierce. Era el senador Douglas Hale, representante del Consejo Humano encargado de supervisar los tratados fronterizos, un hombre de sonrisa fácil y mirada calculadora que Daniel apenas conocía de vista. «Comandante», dijo Hale en voz baja, aunque no tan baja como para que Daniel no lo escuchara, «espero que sean conscientes de los riesgos políticos de esto. Un técnico sin entrenamiento diplomático, comprometido con la guerrera más poderosa de los Trenai. Si algo sale mal, la responsabilidad caerá sobre esta estación y sobre usted». «Lo tengo presente, senador», respondió Pierce, con tono cortante. «Por ahora, lo importante es que la paz siga en pie». Hale sonrió sin ganas y se retiró, pero Daniel no pudo evitar sentir un peso extra sumándose a todo lo demás. Esa noche, de vuelta en su pequeño camarote, Daniel se sentó en el borde de la cama, sin siquiera quitarse las botas. Kevin se quedó parado en la puerta, con los brazos cruzados. 30 días, dijo Kevin. Podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor?, preguntó Daniel, pasándose las manos por la cara. Podrías haberle propuesto matrimonio a Sarkoth. Daniel no pudo evitar reírse, aunque fue una risa cansada, casi desesperada. Se recostó en la cama y miró el techo metálico de su camarote, preguntándose cómo demonios había pasado de ser un técnico invisible de la estación a convertirse, de la noche a la mañana, en el centro de un posible incidente diplomático entre dos especies. No durmió bien esa noche, y cuando finalmente logró cerrar los ojos, apenas parecía que hubieran pasado 5 minutos, cuando un golpe firme sonó en la puerta de su camarote. Daniel se levantó de un salto, todavía medio dormido, y abrió la puerta esperando encontrar a Kevin con alguna broma temprana. En cambio, se encontró cara a cara con Kaelira, vestida con una versión más ligera de su armadura, el cabello suelto sobre los hombros, y una expresión que, definitivamente, no tenía nada de guerrera en ese momento. «Buenos días, futuro esposo», dijo ella, con una sonrisa que hizo que Daniel olvidara completamente cómo se hablaba. «Yo, buenos días», logró responder, con la voz todavía ronca de sueño. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Entre mi pueblo. Quien comparte un vínculo comparte también las primeras horas del día», respondió Kaelira, entrando sin pedir permiso y mirando con curiosidad cada rincón del pequeño camarote. Además, quería ver cómo luce un guerrero humano recién despertado. «No pareces muy peligroso». «No soy un guerrero», dijo Daniel, cruzando los brazos, tratando de recuperar algo de dignidad. «Soy técnico de comunicaciones». «Lo sé», respondió ella, acercándose un paso más de lo que él hubiera esperado. «Y aún así, tus palabras me nombraron anoche. Curioso, ¿no crees?» Daniel sintió que el calor le subía por el cuello. Antes de que pudiera responder algo coherente, Kaelira ya se había dado la vuelta y caminaba de regreso a la puerta, con esa media sonrisa que Daniel empezaba a reconocer como su expresión favorita. «Te veré en el comedor en 1 hora», dijo ella, sin mirar atrás. «Y Daniel, procura vestirte antes. No sea que algún guerrero de mi guardia piense que ya hemos avanzado demasiado rápido en esta unión». La puerta se cerró tras ella, dejando a Daniel de pie en medio de su camarote, completamente despierto ahora, con el corazón latiendo por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Kevin apareció minutos después,
encontrando a su amigo todavía procesando lo ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó, notando la expresión extraña en su rostro. Creo, dijo Daniel lentamente, que acabo de recibir la primera visita de mi prometida. ¿Y cómo estuvo? Daniel se quedó pensando un momento, buscando la palabra correcta. Aterradora, dijo finalmente. Y, de alguna manera extraña, no tan terrible como debería sentirse. Kevin soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. 30 días, amigo. Esto apenas comienza. Ninguno de los dos sabía todavía cuánto cambiarían esas palabras en las semanas siguientes, ni que la sonrisa de Kaelira, esa que parecía juguetona e inofensiva, escondía algo mucho más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer todavía. Una hora después, Daniel entró al comedor principal de la estación con el cabello todavía húmedo y una camisa que se había cambiado 3 veces antes de decidirse. El lugar, normalmente ruidoso a esa hora, se quedó extrañamente silencioso cuando varias personas notaron a Kaelira sentada sola en una mesa cerca de la ventana, con la vista fija en las estrellas. Ella lo vio acercarse y le señaló la silla frente a ella con un gesto tranquilo, como si llevaran años compartiendo esa misma mesa. «Pensé que no vendrías», dijo, mientras Daniel se sentaba con cuidado, consciente de las miradas curiosas de todo el comedor. «Dijiste 1 hora. Llegué a tiempo. Los guerreros humanos suelen llegar tarde a todo, según lo que he escuchado», respondió ella, con un brillo de humor en los ojos. «Me alegra que seas la excepción». «No soy un guerrero», repitió Daniel, casi por costumbre. «Sigues diciendo eso», dijo Kaelira, apoyando los codos sobre la mesa. «Y sin embargo, anoche, frente a guerreros armados y ante mi propio consejero, no bajaste la mirada ni una sola vez. Eso, entre mi pueblo, cuenta como una forma de valentía». «Eso fue pánico disfrazado de calma», admitió Daniel, y para su sorpresa, Kaelira soltó una risa breve, casi infantil, que no encajaba en absoluto con la guerrera imponente que había conocido el día anterior. «Entonces el pánico te sienta bien», dijo ella. Kevin llegó minutos después con una bandeja llena de comida y se sentó junto a Daniel, mirando alternadamente a los dos con una curiosidad que no se molestaba en disimular. «Buenos días», dijo, extendiendo la mano hacia Kaelira. «Kevin Ortiz, amigo del prometido». Kaelira observó la mano extendida, un segundo antes de imitar el gesto humano, apretándola con una fuerza que hizo que Kevin soltara un pequeño quejido. «Un gusto, amigo del prometido», respondió ella, sin ocultar la diversión en su voz. Durante el desayuno, Kaelira hizo preguntas sobre la vida en la estación con una curiosidad genuina que sorprendió a Daniel. Quería saber cómo funcionaban los turnos de trabajo, por qué los humanos bebían aquel líquido oscuro llamado café en tantas cantidades, y qué significaba exactamente la expresión «no es nada personal», que había escuchado repetir varias veces desde su llegada. «Significa que alguien va a decir algo que sí es personal, pero no quiere hacerse responsable», explicó Kevin, ganándose una mirada divertida de la guerrera. «Entre mi pueblo no existe esa expresión», dijo Kaelira. «Si algo se dice con nombre y responsabilidad. Quizás por eso terminé comprometida por accidente. Nadie me enseñó a desconfiar de las palabras claras». Daniel sintió que esa frase, dicha con tanta ligereza, tenía más peso del que aparentaba. Antes de que pudiera responder, notó que varias personas en el comedor sacaban discretamente sus dispositivos personales para grabar la escena, y que, en una mesa alejada, el senador Douglas Hale los observaba con una expresión que no tenía nada de amistosa. «No le agrado a ese hombre», comentó Kaelira, sin necesidad de que Daniel señalara nada. «A Hale no le agrada casi nadie que no pueda controlar», respondió Kevin en voz baja. Kaelira asintió lentamente, como guardando esa información para más tarde, y luego volvió su atención a Daniel con una sonrisa que borró de inmediato la tensión del momento. «30 días», dijo ella, levantando su taza de café como si brindara. «Vamos a ver, técnico de comunicaciones, si logras sobrevivirlo sin salir corriendo». «Vamos a ver», repitió Daniel,
chocando su taza contra la de ella, sintiendo, por primera vez desde el incidente, que quizás aquello no terminaría siendo un desastre después de todo. Más tarde esa mañana, mientras Daniel volvía a su puesto de trabajo, el senador Douglas Hale interceptó a la comandante Pierce en el pasillo principal, con la misma sonrisa calculada de siempre. 30 días de convivencia, dijo Hale, caminando junto a ella. Suficiente tiempo para que la opinión pública, tanto humana como Threnai, se acostumbre a ver a nuestra gente como aliados débiles, dispuestos a aceptar cualquier condición con tal de mantener la paz. O suficiente tiempo para demostrar que dos pueblos distintos pueden entenderse sin necesidad de más guerra, senador, respondió Pierce, sin detenerse. Espero que tenga razón, comandante, porque si este experimento fracasa, y esa guerrera decide que los humanos no merecen su confianza, no seré yo quien tenga que explicarle al Consejo por qué se permitió que un técnico sin preparación jugara con el destino de todo un tratado. Pierce se detuvo finalmente y lo miró de frente. Y si tiene éxito, senador, será usted quien tenga que explicar por qué se opuso a la mejor oportunidad de paz que hemos tenido en años. Hale no respondió de inmediato. Se limitó a asentir con una calma que no tranquilizó a nadie, y se alejó por el pasillo con pasos lentos, como quien ya está pensando en su próximo movimiento. Pierce se quedó allí un momento, observando por la ventana cercana la enorme nave Threnai, que seguía anclada junto a la estación, y no pudo evitar preguntarse si Hale tenía razón en preocuparse, o si simplemente buscaba una excusa para sembrar dudas donde antes solo había esperanza. Fuera lo que fuera, los 30 días acababan de comenzar, y ni Daniel ni Kaelira, ocupados descubriendo poco a poco quién era el otro, se imaginaban todavía cuánto interés había, en las sombras de la estación, en verlos fracasar. Los días siguientes cayeron en una rutina que Daniel jamás hubiera imaginado 2 semanas atrás. Cada mañana, sin falta, Kaelira aparecía en la puerta de su camarote, apenas él terminaba de despertarse, siempre con algún comentario que lo dejaba sin palabras antes de que pudiera siquiera lavarse la cara. «Hoy tienes menos ojeras que ayer», le dijo una mañana, estudiándolo de cerca. «Empiezo a pensar que sí duermes, después de todo». «Duermo lo que puedo, considerando que mi prometida aparece cada amanecer sin avisar», respondió Daniel, ya acostumbrado a devolver algo del mismo tono. «Entre mi pueblo, avisar antes de visitar a la persona con quien compartes un vínculo se considera una falta de confianza», explicó ella, apoyándose en el marco de la puerta. «Significa que temes lo que puedas encontrar, o que respetas la privacidad de la otra persona». «Los humanos y sus costumbres extrañas», dijo Kaelira, sacudiendo la cabeza con una sonrisa que ya no sorprendía a Daniel tanto como al principio, aunque seguía teniendo el mismo efecto sobre su pulso. Con el paso de los días, Daniel comenzó a entender que aquellas visitas matutinas no eran solo costumbre Threnai. Kaelira parecía disfrutar genuinamente de encontrarlo desprevenido, de ver sus reacciones antes de que tuviera tiempo de prepararse una respuesta ingeniosa. Y, para su propia sorpresa, Daniel empezó a esperar esos momentos con algo parecido a la ilusión, aunque se negaba a admitirlo en voz alta, ni siquiera frente a Kevin. Una tarde, mientras acompañaba a Kaelira a la zona de entrenamiento reservada para la Guardia Threnai, Daniel finalmente se animó a preguntar algo que llevaba días rondándole la cabeza. «¿Por qué es tan importante el juramento de unión para tu pueblo? Quiero decir, entiendo que es sagrado, pero ¿qué gana realmente alguien al pronunciarlo?» Kaelira se detuvo frente a una de las estructuras de entrenamiento, unas barras metálicas dispuestas en un patrón que Daniel no lograba entender del todo, y lo miró con una seriedad que reemplazó por completo su habitual tono juguetón. «Entre los Threnai, cuando dos guerreros se unen en juramento verdadero, algo cambia en la forma en que pelean», explicó. «No es magia, ni ninguna fuerza mística como quizás imaginas. Es confianza absoluta. Un guerrero que sabe que su compañero de vínculo daría la vida por él sin dudar, pelea distinto. Anticipa mejor, se cubre mejor. Nuestros registros de batalla muestran que los guerreros unidos en juramento verdadero
tienen el doble de posibilidades de sobrevivir a un enfrentamiento grave que los que pelean solos. Entonces es más práctico que romántico, dijo Daniel, algo decepcionado sin saber bien por qué. Es ambas cosas, respondió Kaelira. Nuestro pueblo no separa el amor del propósito, como parecen hacer ustedes. Para nosotros, amar a alguien profundamente y confiar en esa persona con tu vida son la misma cosa, vista desde dos ángulos distintos. Daniel se quedó pensando en eso mientras observaba a un grupo de guerreros Trenai entrenar cerca de ellos, moviéndose con una coordinación que parecía casi coreografiada. ¿Y qué gana un guerrero comprometido con alguien que ni siquiera sabe pelear?, preguntó finalmente, señalándose a sí mismo con una media sonrisa incómoda. Kaelira lo observó un momento antes de responder, con una expresión que Daniel no supo interpretar del todo. Eso es exactamente lo que estoy tratando de descubrir, dijo ella. Esa noche, durante la cena, Kevin le insistió a Daniel para que le contara todo lo que había aprendido sobre la cultura Trenai, fascinado con cada detalle que su amigo compartía. O sea que si esto se vuelve real, dijo Kevin, masticando pensativo, técnicamente te conviertes en una especie de arma secreta, según sus reglas. El técnico de comunicaciones más peligroso de la galaxia. No te burles, respondió Daniel, aunque no pudo evitar reírse. Ya es suficientemente raro sin que le busques el lado cómico. Alguien tiene que hacerlo, porque tú desde luego no puedes. Mírate, sonriendo como bobo cada vez que mencionas su nombre. Daniel abrió la boca para negarlo, pero no encontró ningún argumento convincente, así que decidió cambiar de tema, aunque Kevin no dejó de sonreír con satisfacción durante el resto de la cena. Los rumores, sin embargo, no tardaron en extenderse por la estación. Algunos oficiales humanos comentaban en voz baja que aquello era una locura, una apuesta demasiado grande para un tratado tan reciente. Del lado Trenai, según le contó Sarkoth a Daniel, en una de sus pocas conversaciones directas, ciertos sectores conservadores consideraban humillante que su guerrera de mayor honor estuviera atada, aunque fuera temporalmente, a alguien sin entrenamiento de combate ni linaje reconocido. Hay quienes preferirían ver este vínculo disuelto cuanto antes, le confesó Sarkoth una tarde, mientras caminaban juntos por uno de los pasillos de observación. No por maldad, joven Daniel, sino por miedo a lo desconocido. Nunca habíamos enfrentado algo así. ¿Y usted qué piensa, consejero?, preguntó Daniel, genuinamente curioso. Sarkoth se detuvo frente a una ventana que mostraba el vacío estrellado del espacio, y sonrió con una calma que parecía llevar consigo la sabiduría de muchos años. Pienso que las tradiciones existen para servir a la gente, no al revés, respondió. Y pienso que Kaelira, quien ha rechazado a más de 20 pretendientes de nuestro propio pueblo, por considerarlos insuficientemente honestos, no aceptó estos 30 días por simple obligación política. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Daniel durante días. La tensión, sin embargo, no tardó en materializarse en algo más concreto. 10 días después del incidente original, un guerrero Trenai, de alto rango llamado Vaskar, conocido por su cercanía con los sectores más conservadores de su pueblo, solicitó una audiencia formal ante el Consejo Conjunto. «Propongo un desafío de honor», anunció Vaskar frente a Sarkoth, la comandante Pierce y varios oficiales de ambos bandos, con Daniel y Kaelira presentes entre el público. Si este vínculo pretende declararse verdadero al final de los 30 días, que se demuestre con algo más que palabras bonitas durante el desayuno. «¿Qué propones exactamente?», preguntó Sarkoth, con un tono cauteloso. «Una prueba de vínculo, como marcan nuestras tradiciones más antiguas», respondió Vaskar. «Una situación de riesgo controlado, supervisada por el Consejo, donde ambos miembros del vínculo deban actuar en conjunto para superar una dificultad real. Si el vínculo es verdadero, la confianza entre ellos será evidente para todos. Si es falso, también lo será, y podremos disolverlo sin más demoras ni escándalos públicos». Un murmullo se extendió entre los presentes. Daniel sintió que el estómago se le encogía, pero antes de que pudiera decir nada,
Kaelira se puso de pie con la espalda recta y la mirada firme. «Acepto el desafío», dijo, sin dudar ni un segundo. «Kaelira», protestó Daniel en voz baja, sujetándola del brazo. «Ni siquiera sabemos de qué se trata todavía». «No importa de qué se trate», respondió ella, sin apartar la vista de Bhaskar. «Si aceptamos que nuestro vínculo debe demostrarse, lo demostraremos. Y si Bhaskar espera vernos fracasar, se llevará una decepción». Bhaskar sonrió con una expresión que no tenía nada de amistosa. «Entonces está decidido», dijo. «La prueba se realizará en 5 días, en las instalaciones de simulación de riesgo controlado de esta misma estación. Espero, comandante Kaelira, que su fe en este humano esté bien fundada». «Lo estará», respondió ella, sin titubear. Cuando finalmente quedaron a solas esa noche, Daniel no pudo evitar mostrar la preocupación que llevaba conteniendo desde la reunión. «No sé pelear, Kaelira. No sé sobrevivir a ninguna prueba de riesgo controlado, ni a nada que se le parezca. Vas a quedar mal frente a tu propia gente por mi culpa». Kaelira se acercó y, para sorpresa de Daniel, apoyó una mano firme sobre su hombro, con una calidez que contrastaba con la dureza habitual de sus gestos. «No necesito que sepas pelear, Daniel», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. «Necesito que confíes en mí, tanto como yo estoy empezando a confiar en ti. El resto lo resolveremos juntos». Daniel no supo qué responder. Se limitó a asentir, sintiendo que, por primera vez desde aquel desastroso primer contacto, el miedo que sentía no era solo por el peligro que se avecinaba, sino también por lo mucho que, sin darse cuenta, había empezado a importarle no decepcionar a la mujer que tenía enfrente. Los 5 días siguientes transcurrieron entre entrenamientos improvisados, consejos apresurados de Kevin sobre cómo no morir en una simulación alienígena, y momentos, cada vez más frecuentes, en los que Daniel y Kaelira se encontraban simplemente hablando, sin ceremonia ni protocolo, descubriendo que quizás aquel vínculo accidental escondía algo mucho más real de lo que ninguno de los dos había estado dispuesto a admitir al principio. Al día siguiente del desafío, Kevin arrastró a Daniel hasta un rincón vacío del área de mantenimiento, con una tableta llena de notas y un entusiasmo que Daniel no compartía en absoluto. «Si no puedes pelear como un Trenai, tenemos que pensar como técnicos», dijo Kevin, mostrándole diagramas de las instalaciones de simulación. «Estuve revisando los registros de pruebas anteriores. La mayoría no se ganan con fuerza bruta. Se ganan resolviendo un problema bajo presión, una fuga simulada, un sistema que falla, una decisión que hay que tomar en segundos». «¿Y eso me sirve de algo?», preguntó Daniel, sin mucha esperanza. «Amigo, tú llevas 6 años arreglando sistemas de comunicación que se caen a la mitad de una tormenta solar. Si esto se trata de mantener la calma y resolver algo técnico bajo presión, eres exactamente la persona equivocada para subestimar». Por primera vez en días, Daniel sintió una chispa de confianza real, no la que Kaelira le insistía en tener, sino una que nacía de reconocer, aunque fuera un poco, sus propias habilidades. Los días de preparación se llenaron de sesiones improvisadas. Kevin simulando fallos de sistema en un simulador antiguo de la estación. Kaelira enseñándole a Daniel a mantener el equilibrio y la respiración bajo estrés físico, y largas conversaciones nocturnas donde ambos, sin proponérselo, terminaban hablando de sus vidas, antes de que el destino los cruzara de forma tan absurda. Daniel le contó sobre su infancia en una ciudad pequeña, sobre un padre que reparaba radios viejas y le había enseñado, sin saberlo, todo lo que ahora usaba para arreglar sistemas de una estación espacial. Kaelira, por su parte, le habló de su madre, una guerrera legendaria caída en batalla años atrás, y de cómo había crecido con la certeza de que el honor y la soledad eran, para una comandante de su rango, prácticamente la misma cosa. «Hasta que un técnico nervioso me llamó su prometida frente a todo mi consejo», dijo ella una noche, con una sonrisa que ya no escondía nada. «Todavía no puedo creer que eso haya sido real», respondió Daniel, riendo. «Créelo», dijo Kaelira,
acercándose lo suficiente como para que Daniel sintiera que el corazón se le aceleraba de una forma que ya no tenía nada que ver con el miedo. Porque en 5 días, ambos tendremos que demostrar frente a Bhaskar y frente a todo su séquito que esas palabras significaron algo más que un error de traducción. 3 días antes de la prueba, Daniel despertó, como cada mañana, con un golpe suave en la puerta de su camarote. Abrió esperando encontrar a Kaelira con alguna frase ingeniosa, pero esta vez ella lo esperaba en silencio, con una pequeña caja metálica entre las manos. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel, todavía adormilado. «Un regalo», respondió Kaelira, entregándosela sin ceremonia. «Entre mi pueblo, antes de una prueba importante, quien comparte el vínculo, entrega un objeto que representa protección». Daniel abrió la caja y encontró un pequeño disco metálico grabado con símbolos Trenai, que no supo leer. «Es un fragmento de la armadura de mi madre», explicó Kaelira, con una voz más suave de lo habitual. «Lo llevo conmigo desde su muerte. Ahora quiero que tú lo lleves durante la prueba». Daniel sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Sabía, por todo lo que Kaelira le había contado, cuánto significaba aquel objeto para ella. «No puedo aceptar esto», dijo finalmente. «Es demasiado importante». «Por eso mismo debes llevarlo», respondió ella, cerrando los dedos de Daniel alrededor del disco. «Porque solo confío mis cosas más importantes a quien de verdad me importa. Y tú, técnico de comunicaciones con voz temblorosa, te has vuelto exactamente eso, aunque ninguno de los dos lo esperara». Ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. Daniel guardó el disco cerca del pecho, bajo la camisa, y por primera vez desde el incidente, sintió que enfrentar la prueba de Bhaskar no era solamente una obligación impuesta desde fuera, sino algo que quería hacer bien, por él mismo y por la mujer que, sin proponérselo, se había convertido en la persona cuya confianza más le importaba ganar. Mientras tanto, lejos de los pasillos donde Daniel y Kevin revisaban simuladores, el senador Douglas Hale se reunía en privado con Bhaskar en una sala de la estación reservada oficialmente para mantenimiento de equipos, un detalle que ninguno de los dos había cuestionado ante los registros de acceso. «La prueba debe ser exigente», decía Hale, sirviendo 2 vasos de un licor humano que Bhaskar apenas probaba, lo suficientemente exigente como para que el fracaso sea evidente ante todos, sin que nadie pueda acusarnos de haber manipulado nada. «Mi gente no aceptará ninguna prueba que parezca amañada», respondió Bhaskar, con desconfianza. «Eleanor Trenai exige que el riesgo sea real». «Por supuesto», dijo Hale, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El riesgo será completamente real, se lo aseguro. Solo, ligeramente más real de lo que el Consejo Conjunto imagina». Bhaskar no respondió de inmediato. Se limitó a asentir despacio, sin saber, o quizás sin querer saber del todo, hasta dónde estaba dispuesto a llegar el senador humano, con tal de ver aquel vínculo destruido antes de que se convirtiera en un símbolo de unión entre 2 pueblos que, para hombres como Hale, resultaban mucho más útiles enfrentados que en paz. Y mientras la fecha de la prueba se acercaba, en algún rincón apartado de la estación, el senador Douglas Hale sostenía reuniones privadas con Bhaskar, reuniones de las que nadie más tenía conocimiento, y en las que se discutían detalles sobre la prueba de riesgo controlado que iban mucho más allá de lo que el Consejo Conjunto jamás hubiera aprobado. El día de la prueba llegó envuelto en un silencio tenso que se sentía en cada rincón de la estación Meridian. Desde temprano, oficiales humanos y guerreros Trenai se reunieron alrededor de la cámara de simulación de riesgo controlado, un espacio amplio diseñado originalmente para entrenar equipos de rescate ante emergencias reales, incendios simulados, fugas de aire, fallos estructurales controlados con total seguridad. Daniel se colocó frente a la entrada de la cámara, vistiendo un traje ligero de protección, con el disco metálico de Kaelira escondido bajo la ropa, cerca del pecho. Ella estaba a su lado, vestida con su armadura completa, con una expresión concentrada que Daniel ya aprendía a reconocer como su modo de guerra. «Recuerda», le dijo Kaelira en voz baja, solo para él, «no necesitas ser un guerrero.
Solo necesitas ser tú mismo y confiar en que yo estaré exactamente donde deba estar. Confío en ti, respondió Daniel, y lo dijo con una certeza que ni él mismo esperaba sentir tan firme. Sarkoth se adelantó para explicar las reglas ante todos los presentes. La prueba consiste en superar, en conjunto, una situación de emergencia simulada dentro de la cámara, anunció. Se activará un escenario de fallo estructural con fugas de presión controladas. Ambos deberán trabajar juntos para restaurar la estabilidad del sistema antes de que transcurran 20 minutos. Los sensores de seguridad detendrán la simulación de inmediato si el riesgo supera los parámetros seguros. Vaskar, de pie entre los guerreros Trenai, asintió con satisfacción, aunque Daniel notó algo en su mirada que no terminaba de encajar con la calma que proyectaba. «Que comience la prueba», dijo Vaskar. Las puertas de la cámara se cerraron detrás de Daniel y Kaelira, dejándolos solos en un espacio iluminado con luces tenues de emergencia. Casi de inmediato, una alarma comenzó a sonar, y las paredes vibraron con un sonido metálico que simulaba una ruptura estructural. «Sistema de presión inestable», anunció una voz automatizada. «Fuga detectada en sector 3. Estabilización requerida en 20 minutos». Daniel corrió hacia el panel de control más cercano, reconociendo de inmediato el tipo de sistema, muy similar a los que había reparado decenas de veces en la estación. «Necesito que selles manualmente la válvula del sector 3 mientras yo estabilizo el flujo desde aquí», dijo, señalando una compuerta al otro lado de la sala. Kaelira, sin dudar, corrió hacia la compuerta indicada y comenzó a manipular el mecanismo con una fuerza que ningún humano hubiera podido igualar. Durante los primeros 10 minutos, todo pareció avanzar según lo esperado. Daniel, calculando ajustes de presión, Kaelira, ejecutando cada instrucción con precisión absoluta, ambos comunicándose con una fluidez que sorprendía incluso a ellos mismos. Pero entonces, algo cambió. Una segunda alarma se activó, distinta a la primera, con un tono más agudo que Daniel no reconoció de ningún protocolo de entrenamiento estándar. «Fallo secundario detectado», anunció el sistema. «Presión fuera de parámetros seguros. Riesgo estructural elevado». «Esto no estaba en el plan de la simulación», dijo Daniel, revisando rápidamente los indicadores del panel, con una sensación de alarma creciendo en su pecho. «Los niveles están subiendo demasiado rápido. Esto no es un simple ejercicio controlado». Kaelira corrió de vuelta hacia él, con la respiración agitada. «¿Puedes detenerlo?» «Necesito más tiempo del que tenemos», respondió Daniel, revisando el sistema con desesperación creciente. Alguien alteró los parámetros de seguridad antes de que comenzara la prueba. Esto está diseñado para fallar de verdad. Afuera de la cámara, la comandante Pierce notó de inmediato las lecturas anómalas en su propio panel de control y se giró hacia Sarkoth con una expresión de alarma genuina. «Los niveles de riesgo están fuera de los parámetros acordados», dijo, revisando los datos con rapidez. «Esto no es lo que se autorizó». Sarkoth se giró hacia Vaskar con una mirada que ya no tenía nada de la calma habitual. «¿Qué has hecho?», preguntó, con una voz que resonó en toda la sala de observación. Vaskar palideció, dando un paso atrás. «Yo no alteré nada de la simulación», dijo, y por primera vez su seguridad pareció resquebrajarse. «Solo acordé que la prueba fuera exigente, nada más». Todas las miradas se dirigieron hacia el senador Douglas Hale, que hasta ese momento había permanecido en silencio al fondo de la sala. Al notar la atención repentina sobre él, Hale intentó disimular, pero la comandante Pierce ya había ordenado a un técnico revisar los registros de acceso al sistema de simulación de las últimas 72 horas. «Detengan la prueba ahora mismo», ordenó Pierce. «Los protocolos de emergencia no permiten una detención abrupta sin riesgo de colapso total del sistema de contención», respondió el técnico, con evidente preocupación. «Si cortamos el proceso de golpe, la sobrepresión podría liberarse de forma incontrolada dentro de la cámara». Dentro de la cámara, ajenos por completo a la discusión que ocurría del otro lado del cristal reforzado, Daniel seguía trabajando contra el reloj,
con Kaelira a su lado sosteniendo firme una palanca de control que evitaba que la presión aumentara todavía más rápido. «Daniel, dime qué necesitas», dijo ella, con la voz tensa por el esfuerzo, pero sin un rastro de pánico. «Necesito redirigir el flujo hacia el conducto secundario, pero el sistema principal no responde», respondió Daniel, revisando cables y conexiones con manos que ya no temblaban de miedo, sino de concentración pura. «Si logro puentear el circuito manualmente, podría desviar la presión a tiempo, pero necesito que sostengas esta conexión exactamente en su lugar mientras trabajo, sin moverla ni un centímetro». «Hazlo», dijo Kaelira, sujetando la conexión indicada con una firmeza absoluta, sin cuestionar ni un segundo la instrucción de Daniel. Fue en ese momento, con las alarmas sonando a su alrededor y el tiempo corriendo en su contra, que Daniel entendió algo que ninguna explicación de Zarkoth le había hecho comprender del todo hasta entonces. No se trataba de que Kaelira confiara ciegamente en sus habilidades técnicas. Se trataba de que confiaba en él, en su criterio, en su capacidad de tomar la decisión correcta bajo presión, sin necesitar pruebas adicionales ni garantías. Y esa confianza, extrañamente, lo hizo trabajar con una claridad mental que nunca antes había sentido. Justo cuando Daniel extendía la mano para conectar el cable final, una chispa saltó del panel dañado, obligándolo a retroceder un instante. El indicador de presión subió de golpe, acercándose peligrosamente al límite marcado en rojo. «Daniel», dijo Kaelira, con la voz tensa, sin soltar la conexión que sostenía. «Lo que tengas que hacer, hazlo ahora. No vamos a tener otra oportunidad». Daniel cerró los ojos un segundo, no por miedo, sino para ordenar en su mente cada paso que debía seguir, tal como había hecho cientos de veces, reparando sistemas mucho menos importantes que este. Recordó las palabras de Kevin: «Piensa como técnico». Recordó las manos firmes de su padre, enseñándole a distinguir un cable dañado con solo el tacto. Y recordó, sobre todo, el peso del pequeño disco metálico que llevaba escondido bajo la camisa, cerca del corazón. Abrió los ojos, tomó el cable con manos que ya no temblaban, y esta vez, evitando el punto exacto donde había saltado la chispa, completó la conexión con un movimiento firme y calculado. Las alarmas, poco a poco, comenzaron a disminuir de intensidad, hasta que finalmente el sistema automatizado anunció con voz neutra: «Estabilización completada. Riesgo estructural neutralizado». Daniel y Kaelira se quedaron de pie, uno frente al otro, respirando con dificultad, empapados en sudor, sin decir una sola palabra durante varios segundos. Finalmente, Kaelira dio un paso adelante y, sin previo aviso, apoyó su frente contra la de Daniel, un gesto que él no conocía, pero que entendió de inmediato como algo profundamente íntimo entre su pueblo. «Lo logramos», susurró ella. «Lo logramos», repitió Daniel, sintiendo que el corazón todavía le latía con fuerza, aunque ya no por el peligro que acababan de superar. Las puertas de la cámara se abrieron minutos después, revelando una sala de observación en pleno caos. La comandante Pierce sostenía en sus manos una tableta con los registros de acceso recién recuperados, y su expresión no dejaba lugar a dudas sobre lo que había descubierto. «Los registros muestran que los parámetros de seguridad de la simulación fueron modificados manualmente hace 2 días», anunció Pierce, mirando directamente al senador Hale. «Y el código de acceso utilizado corresponde a sus credenciales, senador». Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Hale intentó una última defensa débil, algo sobre errores administrativos y accesos compartidos, pero nadie, ni humano ni Threnai, pareció dispuesto a creerle. Vaskar, por su parte, se acercó lentamente hacia Daniel y Kaelira, todavía procesando lo ocurrido, con una expresión que mezclaba vergüenza y sorpresa genuina. «Yo acordé una prueba exigente», dijo, dirigiéndose a Zarkoth, aunque sus palabras parecían destinadas también a Daniel. «Jamás acordé poner en riesgo real la vida de nadie. Si el senador humano manipuló los parámetros sin mi conocimiento, mi honor exige que lo reconozca públicamente. Lo reconoceremos, y actuaremos en consecuencia», respondió Zarkoth con firmeza.
antes de girarse hacia Daniel y Kaelira, quienes todavía permanecían de pie, uno junto al otro, con las manos casi rozándose. Pero primero, creo que todos los presentes hemos sido testigos de algo que responde, con creces, cualquier duda sobre este vínculo. Kaelira tomó la mano de Daniel frente a todos, sin ningún rastro de vacilación. «Nunca dudé», dijo ella, mirando directamente a Bhaskar, «y ahora, ninguno de ustedes debería dudar tampoco». Daniel, todavía agitado por la adrenalina, sintió que aquella mano sostenida frente a un salón lleno de guerreros y oficiales significaba mucho más que cualquier palabra pronunciada por accidente semanas atrás. Aquello, por primera vez desde que todo comenzó, se sentía completamente real, completamente elegido y completamente suyo. La comandante Pierce ordenó de inmediato que el senador Hale fuera escoltado a una sala de contención, mientras un equipo conjunto de investigadores humanos y Trenai revisaba a fondo cada registro relacionado con la manipulación de la prueba. Sarkoth, con expresión grave, se acercó a Pierce para coordinar los siguientes pasos. «Este asunto deberá resolverse ante ambos consejos», dijo el anciano. «Un intento deliberado de poner en riesgo la vida de dos personas para sabotear un tratado de paz no puede tomarse a la ligera, sin importar de qué pueblo provenga el responsable». «Estoy de acuerdo», respondió Pierce. «Tendrá todo el apoyo de la estación para la investigación completa». Bhaskar, todavía visiblemente afectado por lo ocurrido, se acercó una vez más a Daniel y Kaelira antes de que ambos se retiraran a descansar. «Actué con orgullo y desconfianza», admitió, con una formalidad que sonaba genuinamente arrepentida. «Pedí una prueba para exponer una debilidad que, en realidad, no existía. Lo que presencié hoy no fue debilidad, comandante Kaelira. Fue algo que mi propio pueblo debería aprender a valorar más». «Aprender es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer después de un error, Bhaskar», respondió Kaelira, sin rencor en la voz. «Me alegra que hoy hayas aprendido algo útil». Bhaskar inclinó la cabeza, un gesto de respeto que, según pudo notar Daniel por la reacción de los guerreros Trenai presentes, no se ofrecía con facilidad ni frecuencia. Esa noche, ya lejos de las miradas del consejo y de los oficiales de la estación, Daniel y Kaelira se sentaron juntos en un mirador tranquilo, cerca de los muelles de atraque, observando el brillo distante de las estrellas a través del cristal reforzado. «Pensé que iba a fallar», confesó Daniel, todavía con el disco metálico entre las manos, dándole vueltas despacio. «Durante un segundo, cuando saltó esa chispa, pensé que todo se venía abajo. Y aún así, no te detuviste», dijo Kaelira, observándolo con una calidez que ya no intentaba disimular. «Eso, Daniel, es exactamente lo que separa a un guerrero de un cobarde. No la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él». «Sigo sin considerarme un guerrero», respondió Daniel, sonriendo cansado. «Ya lo sé», dijo Kaelira, apoyando la cabeza sobre su hombro, un gesto simple que a Daniel le pareció, de alguna manera, más significativo que cualquier ceremonia formal que hubieran vivido hasta ese momento. «Y sin embargo, hoy peleaste como uno, a tu propia manera». Se quedaron así un largo rato, en silencio, mientras la estación seguía su curso tranquilo alrededor de ellos, ajena por completo a lo cerca que había estado, esa misma tarde, de perder mucho más que un simple tratado de paz. Kevin los encontró un rato después, cargando 2 bebidas calientes que había insistido en preparar él mismo en la cocina del comedor, ya cerrada a esa hora. «Me dijeron que casi vuelan en pedazos ahí dentro», dijo, entregándole una taza a Daniel y otra, con cierta duda, a Kaelira, quien la aceptó con una ceja levantada, más divertida que sorprendida por el gesto. «Y aquí están, mirando las estrellas como si nada». «Como si nada, no», respondió Daniel, tomando un sorbo. «Pero sí, aquí estamos». «Escuché también lo del senador Hale», continuó Kevin, sentándose en el borde del mirador. «No puedo creer que alguien manipulara una prueba de riesgo real solo para desacreditarlos a ustedes dos». «Para desacreditar la paz, más bien», corrigió Kaelira. «Nosotros solo fuimos el medio más conveniente que encontró».
De cualquier forma, dijo Kevin, levantando su propia taza en un brindis improvisado. Sobrevivieron, expusieron al responsable, y de paso, demostraron que este vínculo, accidental o no, tiene más fuerza de la que cualquiera esperaba. Yo diría que es una buena noche. Kaelira chocó su taza contra la de Kevin con una sonrisa sincera. Amigo del prometido, dijo. Empiezo a entender por qué Daniel te mantiene cerca. Kevin soltó una carcajada, y por un momento, los tres se quedaron simplemente disfrutando del silencio de la estación, lejos de consejos, desafíos y senadores conspiradores, sintiendo que, pasara lo que pasara en los días siguientes con la investigación formal contra Hale, aquella noche había marcado un antes y un después en la historia entre dos pueblos que apenas comenzaban a confiar el uno en el otro. Los días siguientes a la prueba transcurrieron entre audiencias formales, declaraciones oficiales y un proceso conjunto que por primera vez en la historia reciente entre humanos y Trenai se llevó a cabo con total transparencia entre ambos pueblos. El senador Douglas Hale, enfrentado a pruebas irrefutables sobre la manipulación de los parámetros de seguridad, terminó admitiendo su responsabilidad ante un consejo conjunto que no mostró ninguna clemencia especial solo por tratarse de un funcionario humano de alto rango. Actuó con la intención deliberada de sabotear un proceso de paz y de poner en riesgo la vida de dos personas para beneficio político, declaró la comandante Pierce durante la audiencia final. La estación Meridian no tolerará ese tipo de conducta, sin importar el cargo de quien la cometa. Hale fue retirado de su posición y trasladado fuera de la estación para enfrentar un proceso disciplinario completo ante las autoridades humanas. Un desenlace que, lejos de generar más tensión, pareció fortalecer la confianza Trenai en que la humanidad era capaz de corregir sus propios errores sin necesidad de presión externa. Bhaskar, por su parte, solicitó una segunda audiencia privada, esta vez sin la formalidad tensa de la primera reunión. Quiero disculparme apropiadamente, dijo, dirigiéndose tanto a Daniel como a Kaelira, no solo por haber propuesto una prueba que terminó siendo manipulada sin mi conocimiento, sino por haber dudado, desde el principio, de que algo verdadero pudiera surgir de un error de traducción. Las dudas no son una ofensa, Bhaskar, respondió Kaelira. Son parte de aprender a confiar en algo nuevo. Lo que importa es lo que decides hacer con ellas después. Entonces espero poder demostrar, con hechos y no solo con palabras, que he aprendido la lección, dijo Bhaskar, inclinando la cabeza ante ambos antes de retirarse. Con el asunto de Hale resuelto y la confianza entre ambos pueblos notablemente fortalecida, apenas quedaban 5 días para que se cumpliera el plazo de los 30 días acordados por Sarkoth semanas atrás. La estación entera parecía consciente de la fecha que se aproximaba, y los rumores, que antes hablaban de un posible desastre diplomático, ahora giraban en torno a una pregunta mucho más sencilla y, para muchos, mucho más entretenida. ¿Decidirían Daniel y Kaelira continuar el vínculo por elección propia, ahora que la obligación inicial ya no tenía peso alguno? Daniel, por su parte, no necesitaba ya ninguna prueba, ningún desafío, ni ninguna crisis para saber la respuesta. Cada mañana, cuando escuchaba el golpe familiar en la puerta de su camarote, sentía una calidez que no tenía nada que ver con el miedo inicial de aquellas primeras semanas. Kaelira seguía apareciendo con algún comentario ingenioso, alguna prueba pequeña de su carácter juguetón que contrastaba tan bien con su papel de guerrera imponente frente al resto del mundo, y Daniel había aprendido, poco a poco, a devolver cada broma con la misma soltura. «Hoy pareces casi despierto antes de que yo llegue», le dijo ella una mañana, entrando sin pedir permiso, como ya era costumbre. «Empiezo a preocuparme de que pierdas la costumbre de sorprenderte conmigo». «Nunca perderé esa costumbre», respondió Daniel, todavía con el pelo revuelto, aunque ya sin ningún rastro de los nervios que lo habían dominado semanas atrás. «Simplemente estoy aprendiendo a disfrutarla en vez de temerla. Un progreso considerable, para tratarse de un simple técnico de comunicaciones», dijo Kaelira, sentándose en el borde de su cama con una familiaridad que, apenas un mes atrás,
hubiera parecido completamente imposible. La noche antes de que se cumpliera el plazo final, Sarkoth convocó una última reunión, esta vez mucho más pequeña y sin la tensión formal de las anteriores. Solo estaban presentes la comandante Pierce, Grace Bennett, el propio Sarkoth, y por supuesto, Daniel y Kaelira. «Mañana se cumplen los 30 días», dijo Sarkoth, con voz calmada. «Según nuestras tradiciones, cualquiera de los dos puede declarar ante este consejo reducido que el vínculo debe disolverse, sin castigo ni deshonra para ninguna de las partes. O bien, pueden optar por confirmarlo, convirtiéndolo en un compromiso reconocido oficialmente por ambos pueblos». Daniel sintió que todas las miradas se posaban sobre él, y Kaelira, aunque por primera vez desde el incidente original, no sintió miedo alguno frente a esa atención. Miró a Kaelira, buscando alguna señal, aunque en realidad ya conocía la respuesta que ambos llevaban semanas construyendo juntos, sin necesidad de anunciarla en voz alta. «Antes de responder», dijo Kaelira, poniéndose de pie, «quiero decir algo frente a este consejo. Hace 30 días, acepté estos días de prueba porque las palabras de un juramento no podían simplemente ignorarse. Pero muy pronto dejé de pensar en esto como una obligación. Empecé a esperar cada mañana la posibilidad de ver a este hombre antes de que el resto del mundo despertara. Empecé a confiar en su criterio, como confío en el de mis guerreros más leales. Y hace pocos días confié en él con mi propia vida dentro de una cámara que casi se convierte en nuestra tumba. Y no dudé ni un segundo de que había hecho bien en confiar». Se giró hacia Daniel, y por primera vez desde que se conocían, su expresión no tenía ni rastro de la media sonrisa juguetona habitual, sino algo mucho más sincero y desnudo. «No necesito 30 días más para saber lo que siento», dijo. «Confirmo este vínculo, no porque las palabras me obliguen, sino porque elijo hacerlo». Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza, aunque esta vez no había ningún peligro físico que lo justificara. Se puso de pie también, sacando del bolsillo el pequeño disco metálico que Kaelira le había entregado antes de la prueba, el mismo que había llevado consigo cada día desde entonces. «Yo tampoco necesito más tiempo», dijo Daniel, con una voz firme que sorprendió incluso a Kevin, sentado discretamente al fondo de la sala como testigo informal. «Llegué a esa ceremonia hace un mes, sin saber ni una palabra de lo que estaba diciendo. Pero cada palabra que he dicho desde entonces, cada mañana que he esperado ese golpe en mi puerta, cada decisión que tomé dentro de esa cámara, la tomé sabiendo exactamente lo que sentía. Confirmo el vínculo, Kaelira. Por elección, no por accidente». Sarkoth, con los ojos brillantes de una emoción que rara vez mostraba en público, asintió lentamente. «Que quede registrado entonces, ante este consejo y ante ambos pueblos», declaró. «El vínculo entre la comandante Kaelira, de la flota de honor Threnai, y Daniel Cole, técnico de comunicaciones de la estación Meridian, queda confirmado como compromiso verdadero, reconocido por igual entre humanos y Threnai». La noticia se extendió por toda la estación, antes incluso de que terminara la reunión formal. Para cuando Daniel y Kaelira salieron juntos hacia el comedor principal, ya los esperaba una improvisada pero sincera celebración. Oficiales humanos y guerreros Threnai, compartiendo mesa por primera vez, sin ninguna tensión protocolaria, Kevin repartiendo bebidas con una sonrisa que no podía borrarse, y hasta Bhaskar, en un gesto que sorprendió a todos, levantando una copa en honor a la pareja frente a todo el comedor. «Por el error de traducción más afortunado en la historia de nuestros dos pueblos», dijo Bhaskar, provocando risas y aplausos entre humanos y Threnai por igual. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche, algo poco común en una estación acostumbrada a turnos estrictos y protocolos rígidos. Guerreros Threnai, normalmente reservados frente a extraños, terminaron compartiendo historias de batalla con oficiales humanos que jamás habían imaginado tener una conversación relajada con alguien del otro pueblo. Kevin, ya con las mejillas rojas por más de una copa del licor humano que insistía en compartir con cualquiera que se acercara, terminó enseñándole a un grupo de jóvenes guerreros Threnai un juego de cartas humano que, para sorpresa de todos, resultó ser mucho más popular entre ellos de lo esperado.
Este juego humano de las cartas es sorprendentemente estratégico, comentó uno de los guerreros, estudiando su mano con una concentración casi marcial. Espera a que te enseñe a hacer trampa, respondió Kevin, ganándose una carcajada general que incluyó, para su sorpresa, incluso a Sarkoth, que observaba la escena desde una mesa cercana, con una copa que apenas había tocado. Daniel y Kaelira se apartaron un momento del bullicio, buscando un rincón más tranquilo, cerca de una de las ventanas panorámicas del comedor, desde donde podía verse la enorme nave Threnai, todavía anclada junto a la estación, aunque ahora, sin ninguna de la tensión que había acompañado su llegada un mes atrás. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó Daniel, observando el reflejo de ambos en el cristal, superpuesto sobre el fondo estrellado del espacio. Jamás, admitió Kaelira, apoyándose contra él con una naturalidad que hubiera sido impensable en su primer encuentro. Pero tampoco pensé que un simple juramento pronunciado por error pudiera enseñarme tanto sobre mi propio pueblo y sobre el tuyo. ¿Qué aprendiste exactamente?, preguntó Daniel, genuinamente curioso. Que el honor Threnai, tal como lo entendíamos antes, a veces se parecía demasiado al orgullo, respondió ella, pensativa. Vaskar creía defender nuestras tradiciones al desafiarnos, pero en realidad solo defendía su propia comodidad frente a lo desconocido. Tú, en cambio, un simple técnico sin entrenamiento de guerra, me enseñaste que el verdadero honor no está en la fuerza que uno tiene, sino en la decisión de actuar bien, incluso cuando el miedo es real. Daniel sintió que esas palabras se le grababan en el pecho con más fuerza que cualquier condecoración oficial que pudiera recibir después. Yo aprendí algo parecido, dijo. Vine a esa ceremonia pensando que el mayor riesgo de mi vida era leer mal un discurso protocolario. Nunca imaginé que terminaría aprendiendo, gracias a ti, que el coraje no siempre grita ni pelea. A veces simplemente se queda, sostiene una conexión, y confía en que la otra persona sabrá qué hacer. Kaelira lo miró un largo momento, y luego, sin ninguna ceremonia ni protocolo Threnai de por medio, simplemente lo besó, un gesto tan humano como sincero, que provocó silbidos y aplausos discretos desde algunas mesas cercanas que fingían no estar mirando. Creo que acabas de romper otra tradición Threnai, bromeó Daniel, todavía sonriendo. Ya rompimos la más importante hace un mes. Frente a todo mi consejo, respondió Kaelira. Esta apenas cuenta. Grace Bennett, observando la escena desde un costado junto a la comandante Pierce, no pudo evitar sonreír. Nunca hubiera imaginado que un archivo mal cargado en una tableta terminaría salvando un tratado de paz, comentó. A veces los mejores comienzos nacen de los errores más inesperados, respondió Pierce, levantando también su copa hacia la pareja. La firma oficial del Tratado de Paz se realizó 2 semanas después, en una ceremonia mucho más tranquila que el caótico primer contacto que la había precedido. Esta vez, un traductor profesional, completamente recuperado de su fiebre, se encargó de cada palabra con precisión absoluta, aunque no faltó quien comentara, entre risas discretas, que quizás debía revisarse 2 veces cualquier archivo antes de subirlo a una tableta oficial. La comandante Pierce y Sarkoth firmaron el documento final ante representantes de ambos consejos, mientras Daniel y Kaelira observaban desde un lugar de honor que nadie, meses atrás, hubiera imaginado reservarle a un simple técnico de comunicaciones. Este tratado, declaró Sarkoth ante los presentes, no habría sido posible sin comprender que la confianza verdadera, muchas veces, nace de los momentos menos planeados. Que quede como enseñanza para ambos pueblos. La paz no siempre llega por el camino que uno espera, pero eso no la hace menos valiosa. Vaskar, presente en la ceremonia, se acercó a Daniel al finalizar el acto oficial. He solicitado ser transferido a la Guardia de Honor asignada a esta estación, le confesó. Quiero aprender más sobre los humanos, ahora que he comprendido lo poco que en verdad sabía. Serás bienvenido, respondió Daniel, extendiendo la mano, gesto que Vaskar ya conocía bien y que devolvió sin dudar. Semanas después,
con el Tratado de Paz oficialmente firmado, y las relaciones entre humanos y Threnai más sólidas de lo que nadie hubiera predicho meses atrás, la vida en la estación Meridian había encontrado un nuevo ritmo. Daniel seguía trabajando como técnico de comunicaciones, aunque ahora con un nivel de reconocimiento que jamás hubiera imaginado. Y Kaelira dividía su tiempo entre sus obligaciones con la flota de honor Threnai y su vida junto a Daniel en la estación. Y cada mañana, sin falta, un golpe suave sonaba en la puerta del camarote de Daniel. «Buenos días, esposo», decía Kaelira, ya sin necesidad de aclarar que lo decía en broma, ni de esperar ninguna corrección de su parte. «Buenos días, guerrera problemática», respondía Daniel, cada vez con menos sorpresa y más ternura genuina en la voz. «Algún día encontrarás un mejor apodo para mí», decía ella, entrando como siempre sin pedir permiso. «Lo dudo, te queda perfecto». Kaelira sonreía, esa misma sonrisa que había desatado todo aquel torbellino de acontecimientos un mes atrás, la misma que ahora Daniel esperaba cada amanecer, con una alegría que jamás hubiera imaginado sentir hacia la guerrera más temida y respetada de todo un pueblo alienígena. Kevin, que ya se había acostumbrado a cruzarse con Kaelira en los pasillos a horas imposibles, solía bromear diciendo que la estación entera debía ajustar sus relojes según los horarios de coqueteo matutino de la comandante Threnai. Daniel nunca lo desmentía. Al contrario, con el paso de los meses, empezó a esperar esas visitas con una impaciencia que jamás hubiera admitido en voz alta durante aquellas primeras semanas de pánico y confusión. Porque al final, entre risas compartidas, tazas de café que Kaelira insistía en probar una y otra vez, sin terminar de entender por qué a los humanos les gustaba tanto, y la certeza tranquila de una confianza construida a fuerza de crisis superadas juntos, Daniel había encontrado algo que ningún protocolo diplomático, ni ningún manual de traducción, hubiera podido prepararlo para recibir. Una vida compartida con alguien que, contra todo pronóstico, había elegido quedarse. Lo que había comenzado como un error de traducción, un accidente nervioso frente a un salón lleno de testigos armados, se había convertido, contra todo pronóstico, en el símbolo más querido de una paz que ambos pueblos ya consideraban irrompible. Y cada mañana, entre bromas, café compartido y la promesa silenciosa de un vínculo elegido con el corazón, Daniel Cole entendía que a veces los destinos más hermosos nacen exactamente de los momentos más inesperados.